Hola amigos, les habla Fran de Varona, aquí con nuestro programa El Mundo al Día. Queremos darle las gracias al dueño del canal, Julio Martínez, el exalcalde de Hialeah, Carlos Garín, presidente del canal, Meiley López, vicepresidenta ejecutiva y productora. Pues hoy se viste de gala este programa. Aquí tengo nada menos que un primo mío que vive en Panamá, que lleva 20 años enseñando en una universidad de Estados Unidos, que es Florida State University en Tallahassee, que tiene una rama en Panamá, donde él vive con su esposa panameña. Así que vamos a presentarlo a él. Él está aquí de visita por unos días y le invité a que viniera al canal porque este señor mira todos los libros que ha publicado. Vamos a hablar de los libros de él también. Pero déjeme presentarlo formalmente. Este es el doctor Adolfo Leiva de Varona, que obtuvo su doctorado en Teoría de las Relaciones Internacionales, Estudios Interamericanos, Desarrollo Comparativo en el Graduate School de International Studies de aquí, de la Universidad de Miami. Un doctorado. También tiene una maestría en Estudios de Latinoamérica con una especialización en Economía en el Centro de Latinoamérica de la Universidad de la Florida, donde yo tengo 2 títulos universitarios también, igual que tú tienes uno, yo tengo 2 de ahí. Y algo interesante de su vida, de Adolfo, es que en 1978 fue becado por la OEA a cursar estudios en la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro, Brasil, donde ahí obtuvo un certificado de comercio interamericano y promoción de exportaciones. Creo que tiene en la oficina todos esos certificados, que ni hay espacio, colgado en la pared, todos los títulos que tiene. También él, del 1983 a 1990, fue coordinador del programa del Centro de Estudios Latinoamericanos del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami, donde coordinó un programa de publicaciones, talleres de trabajo, relaciones interinstitucionales, entre otras responsabilidades. También estuvo 4 años de profesor de estudios sociales aquí en Hialeah, en Barbara Goldman High School. Mientras acababa mi doctorado. Mientras acaba el doctorado. De 1900, esto es una de las más importantes cosas que él ha hecho en su vida, de las tantas cosas buenas que ha hecho. De 1990 al 2002 fue director ejecutivo del Fondo de Estudios Cubanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que la dirigía el gran patriota Jorge Mascanosa. Jorge Mascanosa, en paz descanse. Trabajó directamente con él 11 años. Así es. 11 años. Y ahí Adolfo supervisó los proyectos de investigación, conferencias y publicaciones de numerosos libros y monografías. Entre ellos publicaron un libro que yo hice que se llamaba Cuba, Presente, Pasado y Futuro. Y muchísimos otros libros que hicieron también. Establecimos la misión Martí para educar a los jóvenes cubanos sobre la historia de Cuba. Gran trabajo. Y también las relaciones entre Cuba y México constituyeron el tema de la tesis doctoral y él ha sido autor y editor, vamos a hablar de los libros de ellos en un segundo, y coeditor de varios libros diversos de temas relacionados con Cuba. Y vamos a empezar por el libro que yo considero más importante, todos son muy importantes, pero este es uno que me encantó a mí. Él es coautor de este libro que estoy enseñando en la pantalla, que se llama Florida and the Mariel Boatlift of 1980, por el cual él recibió en el año 2015 el premio Stetson Kennedy, que se otorga anualmente de Florida Historical Society, un libro premiado por la Florida, la Asociación de Historia de la Florida, y desde el 2002, como dijimos al principio, es profesor de Relaciones Internacionales de Historia de Latinoamericana de Florida State University en Panamá. Bueno, pues nada, háblanos un poco de tus libros y vamos a hablar después del discurso del presidente. Bueno, muchísimas gracias. Este es verdaderamente el libro que más me enorgullece, porque esto es el resultado de el hecho que durante todo el proceso del Mariel, 2 personajes mantuvieron unos diarios de lo que estaba ocurriendo. Los 2 eran manos derechas del gobernador Bob Graham. Kate la seleccionó el gobernador para que lidiara
con los viejitos que mandaban, ¿verdad? Los problemas de salud, porque ella dirigía uno de estos asilos en el centro de la Florida, era muy conocida, muy activista, y entonces el otro personaje era mano derecha de Graham para la cuestión de la seguridad, ¿verdad? Y Kate, al final de todo este proceso, ella estuvo involucrada, los primeros 20 días fue importantísima la labor de Kate. Estaba en Cayo Hueso, ¿no? Estaba en Cayo Recibiendo Hueso, los miles de personas exactamente, que ¿verdad? Es una de las que empiezan a recibir, a darse cuenta de, por ejemplo, Castro estaba sacando leprosos de leprosorio, Locos de locos, mazorra. etcétera. Y por supuesto empieza ya la seguridad a preocuparse por lo que está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, al final de todo el proceso ella se encuentra con toda esta información y viene a mí. Yo dirigí el Fondo de Estudios Cubanos para ver si era posible publicar esto. En ese momento habíamos hecho una serie de proyectos, habíamos gastado casi todo el dinero del año. Yo no pude ayudarla, me pareció fabuloso el tema, y le dije, mira, yo lo que puedo hacer es hacerte una carta de recomendación para que vayas a diferentes universidades, en este caso editoras universitarias, porque es lo que sería lo más serio, para ver si te financian esto. Al final de cuentas, ella luego se une o se entera del otro diario, une los dos proyectos, ¿verdad? El proyecto del diario, y entonces llega a la universidad que le da la posibilidad, en la Universidad de Alabama, Que es la que publica este que libro. es la que publica el por libro. cierto, se puede adquirir en Amazon Books. Exacto. Y entonces, uno pone el título del libro, Florida and the Mariel Botley of 1980, y lo puede comprar ahí. La Universidad de Alabama le dijo, mira Kate, esto es un libro que para que tenga un gran impacto debe estar coordinado, esto debe tener un contexto académico, ¿verdad? Porque lo que ella estaba proveyendo era sencillamente los eventos, ¿verdad? Sin mucha explicación de cómo surgen, por qué surgen, el contexto, las relaciones Cuba-Estados Unidos, etcétera. Y esa es la parte que tú ayudaste. Exactamente. Entonces ella viene a mí y me dice, tú quisieras ser el coautor, el que pone este libro, lo ayuda a formar, da el fondo histórico, el contexto histórico. Y yo le dije que sí, porque me pareció un proyecto precioso. Yo había acabado mi doctorado, ya mi tesis doctoral. Y así empezamos. Yo hice todos los primeros capítulos que llevan las relaciones de los Estados Unidos hasta el momento del Mariel. Y después, entonces, acoté, pude arreglar todas sus memorias y al final trabajar y proveer además cuestiones de información de inteligencia que apoyaban todo lo que estaba ocurriendo, y al final de cuentas trabajar con ellos, mayormente con ella, en lo que fueron los resultados de todo este proceso. Muy ¿verdad? bien. Bueno, vamos a hablar de otros temas también, Sí. pero quiero mencionar los otros libros. Él ha escrito muchos libros, trajo algunos de ellos. Quizás en el otro programa podemos hablar de ellos. Este es un libro muy bueno. Lo voy a mencionar rápidamente. Queremos hablar del discurso de Biden ante el Congreso. Cuba, Assessing the Threat of U.S. Security. Cuba, estudiando la amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Surge inmediatamente después del ataque a las torres y al Pentágono. Hay una preocupación. Bueno, y Cuba, ¿cuál es el peligro que puede venir de Cuba? A la seguridad nacional. Y yo reuní a todos los grandes expertos en seguridad sobre diferentes temas. Y yo tengo la parte de la actividad de Cuba en la América Latina junto con Juan Benemeli, que también hace la parte del Medio Oriente. Perfecto. Y María Huerlao, la gran doctora María Huerlao. Otro tema, como 5 o 6 expertos. Bueno, yo quiero que tú sepas que yo usé tus libros para escribirme el libro de Cuba, Valle de Cochino, porque ahí yo hablo el daño que Cuba ha hecho en el mundo en 60 años. Sí. Y saqué mucha de la información de tus libros. Sí, este libro se repartió a todo el Congreso. Cada uno y tuvo una influencia enorme en ese momento. Otro libro que escribió, Cuba
in a Changing World, Cuba en un mundo cambiante, que lo editó también el difunto Antonio Jorge, gran amigo mío, Jaime Suslicki, que vive todavía, y tú. Y otro libro muy importante también se llama Cuban Exiles in Florida, Their Presence and Contribution. Los exiliados cubanos, su presencia y contribución. Bueno, vamos a dejar tus libros al lado ahora y vamos rápidamente, para que se nos acabe el programa, hablar un poco del discurso del presidente Biden ante el Congreso. Todo el mundo disfrazado con mascaritas, 200 de ellos, cuando todos se han inyectado la vacuna. No hay razón para que estén así, pero bueno, esos discursos antes habían 1.200 personas, solamente 200, muchos legisladores ni siquiera pudieron estar presentes. Pero es que ahora la gente se vacuna y dicen que todavía tienes que seguir usando la mascarilla. Es absurdo. Si ya estás vacunado, pues nadie te va a pegar el virus. Según dicen las estadísticas de los estudios, ¿no? 95% Pfizer, si te has vacunado, no te da el virus. 95% es Moderna. Y la otra vacuna que han sacado Johnson & Johnson te protege un poco menos. Pero bueno, en fin. Y después la respuesta brillante que dio el senador Scott. Brillante. Afroamericano de Carolina del Sur. Fue brillantísimo. Ya vimos un programa que hizo Carlos Garín de 60 cosas que han pasado en los primeros 100 días del discurso del usurpador. Pero la respuesta es lo brillante. Fue brillante. Háblanos un poco y emotiva. O sea, yo estaba con lágrimas oyendo a ese señor hablar. Sí, porque te emocionó. Sacó todas las mentiras. Y lo único que no dijo, que yo hubiera dicho, es cómo se está yendo totalmente en contra de lo que nos enseñó, de lo que nos habló el doctor Martin Luther King. O sea, es increíble que millones de personas puedan ser manipuladas con ese cinismo que está siendo manipulada. Recordemos lo que dijo el doctor Martin Luther King. Juzguemos a la persona por el contenido de su carácter y no por el color de su piel. Y eso es efectivamente lo que están haciendo. Y ahora eso se va creando división en la sociedad, ¿verdad? Que poco a poco había sido sanada. Una sociedad que ha venido sanándose por décadas, ¿verdad? Entonces, dejando atrás la discriminación violenta que hubo. Absolutamente. Pero hay que entender, Frank, que esto es parte de la nueva praxis marxista, que es basada en las tesis, la teoría de Antonio Gramsci, ese italiano marxista, ¿verdad? Que trató de convencer, y hoy día lo siguen, ¿verdad? Que le dijo, olvídense que ustedes van a poder derrumbar el sistema de libre empresa, el capitalismo, de la forma que lo están haciendo, porque el sistema tiene toda una cultura social, política, religiosa, que respalda. La mayoría de las personas aceptan el sistema. Para poder derrumbar el sistema, hay que ir a través de la cultura, hay que ir a derruir, a corcomer todas las instituciones que sostienen el sistema. Y lo estamos viendo en los instrumentos, por supuesto, Hollywood, las universidades, etc. Pero lo que están destruyendo, la familia, la religión, todas esas instituciones, ¿verdad? Esa es la tesis. Y es la misma tesis que decidió, o que fue al final de cuentas, se dio cuenta que su forma no iba a funcionar, que acepta Castro para cambiar la forma como iba a tratar de cambiar, de imponer el marxismo en la América Latina, que lo hace a través de Chávez, de su revolución bolivariana, de la fundación del Foro de Sao Paulo. Es a través del Foro de Sao Paulo, ¿verdad?,
que se va a implementar la tesis de Gramsci. Hay una entrevista fabulosa con la doctora Hilda Molina, donde Castro viene entusiasmado y le dice a Hilda Molina: Hilda, se acabó la cuestión de la forma como hacíamos las cosas porque no hemos llegado a nada, pero con esta sí vamos a estos burgueses, los vamos a destruir. Te tienes que leer este libro, te tienes que leer estos artículos, porque esta es la nueva forma. Y cuando Hilda Molina después, varios años después, llega a la Argentina, se da cuenta de lo que era el Foro de Sao Paulo y lo que estaba ocurriendo. Y sabemos además las conexiones que existen entre Maduro, por ejemplo, la gente del Foro de Sao Paulo y los movimientos radicales en los Estados Unidos. ¿Okay? Tenemos las fotografías de las fundadoras de Black Lives Matter. Las tres de ellas. Okay, con Maduro, abrazándose con Maduro. Una de ellas. Una de ellas. Se dan, y son, la respuesta que ellas dieron cuando alguien le preguntó es que ella marxistas estudiadas. No, train Marxist. Train Marxist. Bueno, los nombres de ellas son Opal Tometi, esa es la que va a Caracas y se abraza y se retrata con Maduro. La otra es Alicia Garza y la tercera es Patrice Cullors. Son las tres fundadoras del BLM, Black Lives Matter en inglés, que están diciendo, todas son comunistas, anarquistas, que quieren que no exista estaciones de policía ni policía en todos los Estados Unidos y que no hayan prisiones. Eso es anarquismo. Y esos son los que han impulsado que en más de 200 ciudades, desde el asesinato de George Floyd en mayo del 2020, han destruido 200. Aquí en Miami las tuvimos también, pero aquí la policía actuó con firmeza y no hubieron mayores problemas aquí en la ciudad de Miami. Pero por toda la ciudad de Estados Unidos, es más, ahora, después que el usurpador está en el poder, siguen todavía quemando ciudades, atacando policía, matando policía. Y gente inocente, obviamente, que no son policías que están envueltos en eso. Esas tres son comunistas y desgraciadamente, quizás en el otro programa hablaremos más de las escuelas, eso se está enseñando en pre-kindergarten al grado 12. El currículum comunista diseñado por estas tres mujeres que aparte de ser comunistas quieren destruir la familia nuclear. Lo que siempre es lo que llaman la cultura judeo-cristiana de esta nación. Quieren acabar con eso también. Y se está implementando otro currículum comunista que lo inventó el New York Times, una mujer comunista que trabaja para el New York Times y se llama el 119 Proyecto New York Times. Y a todo eso le están añadiendo lo que se llama Critical Race Theory, teoría de racismo crítico, que hablaremos de eso en el futuro. Pero sigue hablando de lo que estás hablando de Gramsci. Sabemos de la vida de él, lo metió preso Mussolini, él murió en la cárcel, pero antes de morir escribió las cosas que... Sí, durante los años de la cárcel, en sus años de cárcel, escribió las famosas notas de la cárcel de Gramsci, que fue sacándolas de la cárcel. Él cuando sale, no vive mucho después de salir de la cárcel, vive tengo entendido que varios meses, no creo que más de un año. Murió bastante joven. Murió bastante joven, pero en ese momento no tenía la influencia que tiene hoy día. O sea, poco a poco las ideas de él fueron penetrando y lo que es muy interesante que mucha gente no sabe, que en los Estados Unidos desde finales, ya cuando a mediados de los años 70, tú te acuerdas que hubo momentos en que hubo terrorismo dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Claro que me acuerdo. Bill Ayers, que dirigía... Bill Ayers, el amigo de Barack Obama, y la esposa Bernardine Dohrn, que pusieron 30 bombas en los Estados Unidos. Exactamente. Durante todo el Weather Underground. Todos el grupo negro, los Black Panthers, etc. Había un grupo también radical marxista puertorriqueño, que también llevó a cabo una serie de bombazos hasta en el Congreso de los Estados Unidos. Sí. Bueno, Lolita Lebrón. Bueno, ya a mediados de los años 70, ya ellos se dan cuenta que esto no llegaba a nada. Y ahí es donde empiezan a influir las ideas de Gramsci en los años 70, ¿verdad? Todos sabemos, además,
todos sabemos de que la carrera política de Obama surge en la sala de Bill Ayers Bill Ayers y Bernardine Dohrn. Bernardine Cuando Dohrn. se postula por primera vez para senador estatal, Exacto. su primer acto político Exacto. es en la sala de dos comunistas terroristas que pusieron 30 bombas. Y después no van presos porque el padre de Bill Ayers era un multimillonario y le da los mejores abogados y descubre que el FBI oyó conversaciones ilegales no autorizadas por las cortes y con esa tecnicalidad lo sacan de la cárcel. Y después lo hacen profesor universitario de la Universidad de Educación. Y después Barack Obama lo coloca para que haga el Common Core, Sí. que es comunismo puro. Yo iba ahí porque verdaderamente, ¿qué ocurre en el periodo de los años 60? En las universidades viene toda la cuestión esto en contra de la guerra de Vietnam, se une con el movimiento de los derechos civiles, etcétera. Grupos se radicalizan, verdaderamente lo que ocurre, por un lado, los hippies se van más por el aspecto más de yo voy a vivir mi vida, mi comunismo lo voy a vivir, yo no voy a forzar a nadie, yo no voy a entrar en terrorismo, ese tipo de cosas. Y entonces un grupo pequeño se radicaliza, que incluye todos estos grupos que estamos hablando. Y que iban a Cuba todo el tiempo. Iban a Cuba, Brigada 20, exactamente, Brigada 20 venceremos, trataron de rescatar para la patria a los hijos de los que se fueron, porque eso fue un proyecto, ¿okay? En el que estaba Marifeli Pérez Estable dentro de aquí. Dice que Hillary Clinton fue a Cuba también. Sí, entonces ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa gente que estaba en la universidad, en vez de salir a buscar trabajo en las grandes empresas americanas, establecer su propio negocio, ellos entran a las universidades, ¿verdad? En aquel tiempo todavía las universidades no tenían el radicalismo que de hoy en día. Exacto. Entonces ellos entran a las universidades, entran en los gobiernos locales y regionales, entran en la burocracia estatal y desde dentro empiezan a aplicar las tesis de Gramsci. Tú sabes al punto que ha llegado la situación woke, ¿verdad? Sí. En las universidades, aún en las más importantes, ¿verdad? Están todas penetradas. Y entonces ya desde ahí, en los departamentos de educación, es donde empieza a generarse todo este tipo de tesis, todo este tipo de proyectos, para entonces penetrar las secundarias, ¿verdad? Ir cambiando la sociedad desde abajo, ¿verdad? O desde el medio abajo, de estos lados. Ese es el proceso que estamos viendo. Y en el caso de la América Latina se hizo a través del Foro de Sao Paulo, ¿verdad? Que se reúne todos los años todavía. Sí, entonces ahora está asociado a esto el Grupo de Puebla. Sí, que lo creó Andrés López Obrador. Exactamente. Que es de extrema izquierda. También. Esa es la situación en que estamos. Es bien difícil. Bien difícil porque ha penetrado todas estas instituciones, todos estos grupos. Te quiero hacer un cuento rápido. Yo enseñé en FIU 7 años. Cuando llegué a FIU, un cubano americano que estaba ahí me dice, este es el libro que yo uso para mis clases de estudios sociales, para que tú lo uses. Me da el libro del anarquista comunista Howard Zinn, sí, que se llama en inglés A People's History of the United States. Y es una historia totalmente falsa de este país, como que él se está enseñando. Con ese libro estábamos preparando nosotros, no yo, en mi clase, él y otros, preparando a los futuros maestros del sistema escolar de aquí de Broward County. Un libro que es escrito por un comunista anarquista que sirvió de asistente de Miguel de Escoto, que era ministro de Relaciones Exteriores de los sandinistas, cuando lo nombran presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas y escoge a Howard Zinn de ayudante. Un comunista escoge a otro comunista. Ese libro se usa hoy en día en el sistema escolar de Miami-Dade County Public Schools. Se usa ese libro. Se ha vendido 2 millones de copias en Amazon y está por todas partes en las universidades que se usa ese libro. Así que, y también te quiero decir que en esa universidad donde yo enseñé 7 años y medio,
después que trabajé 36 años para las escuelas públicas de maestro de estudios sociales a Deputy Superintendent of Schools. Cuando estoy ahí, hay un cubano que tú lo conoces perfectamente. Muy bien. Y tú conociste a la esposa de Claro. Camagüey, Elcita Albert, que estudió contigo en FSU. Ajá. Bueno, ellos dos son fundadores de FIU. Carlos Álvarez, Sí. su esposa Elcita o Elsa Álvarez. Sí. Los dos los arresta el FBI porque trabajaban para seguridad del Estado en Cuba. Funda FIU. Él, cuando se abre FIU, estaba él ahí. Y también se hace íntimo amigo. El presidente de FIU llevaba estudiantes de FIU a Cuba y después traían profesores comunistas de Cuba para que vinieran a hablar en FIU a nuestros estudiantes. Yo lo sé porque estuve ahí en FIU. Y un día viene una de ellas. Elcita era miembro del grupo de Areito. De Areito. Y cuando en yo. FSU, sí, cuando tú yo, estudiaste en Tallahassee. yo fui director, yo fui por un momento el que dirigió el club cubano, vamos, en la Asociación de Estudiantes Cubanos. Y parte del proyecto fue tratar de limitar la influencia que estaban teniendo entre la juventud cubana. Traían las películas, Lucía, Memorias del Subdesarrollo, y yo pedí que se abriera a debate, ¿verdad? Si iban a traer estas... Eso es cuando tú eras estudiante. Cuando yo era estudiante, por supuesto. Donde estaba Elsa Álvarez contigo. O antes de casarse con Carlos. Sí, ella se había ido y cuando se entera que y hoy un grupo de estudiantes conmigo dirigiendo, estábamos parando todo lo que ellos habían estado haciendo. Ella con un amigo viene a Tallahassee de regreso, porque ya había acabado ya, para tratar de ver quién es este cubanito que está cambiando todo lo que todo lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? O sea, estuve y ahí viene, pues, Bueno, y es habilísima. Y de verdad, con una personalidad exquisita que te pasaba la mano por al lado. Pero ustedes me van a decir que este cubanito es el que está haciendo todo, construyendo todo este proceso. No, muy hábil, muy hábil. No, pero tan hábil es ella con su esposo, Carlos Álvarez. Sí. Simpatiquísimo, todo el mundo lo quería. Bueno, cayeron presos. Sí. Ya están sueltos los dos. Estuvieron presos porque eran espías de Cuba, trabajando en FIU. Bueno, hemos llegado al final del programa, queridos amigos. Vamos a tener a mi primo Adolfo Leiva de Varona en otro programa próximo. Me despido de ustedes aquí, Fran de Varona, con nuestro programa El Mundo al Día. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta luego.